Llegamos a la lección número 12 de esta lección, que se titula Amor y Justicia, los dos mandamientos más importantes. A lo largo de la Biblia, al estudiarla y a lo largo de estudiar la lección, hemos notado algo muy importante. El amor y la justicia sencillamente son inseparables. Dios ama la justicia. Por consecuencia, si amamos a Dios, también nosotros amaremos la justicia. Del mismo modo, si amamos a Dios, entonces como consecuencia nos amaremos los unos a los otros. Y mira qué interesante y qué importante es aprender esto, porque si decimos amar a Dios, y creo que no he escuchado a alguien dentro de la iglesia que diga, no, yo no amo a Dios, supuestamente todos amamos a Dios, pues si así es, entonces, ¿por qué existen las contiendas en la iglesia? ¿Por qué hay chisme en la iglesia? ¿Por qué hablamos mal de algún hermano? ¿Por qué nos cae mal algún hermano? ¿Por qué no saludamos a algún hermano? Sencillamente, si amamos a Dios, la consecuencia natural es amarnos los unos a los otros. Y la parte del amor creo que no hay mucha duda, creo que nos queda claro a todos. Sin embargo, la pregunta interesante es, si Dios dice que debemos hacer justicia, ¿qué es la justicia? ¿Cómo podemos definir la justicia? Para ti, ¿qué es justicia? ¿Es censurar a alguien cuando se ha portado mal? ¿Es aplicar toda la ley, todo el manual de la iglesia cuando alguien ha pecado? ¿Eso es la justicia? ¿Qué es lo que realmente representa la justicia? El versículo para memorizarlo encontramos en Primera de Juan capítulo 4, versículo 20, que dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Es maravilloso la forma en la que lo declara la Biblia, y entonces te quiero invitar a que te quedes conmigo para que podamos revelar lo que esta lección tiene para ti y para mí en esta semana. Yo soy Ricardo Balseca y acompáñame en este repaso de la lección. Mateo capítulo 22 versículos 34 al 40 los podemos resumir en una declaración muy sencilla. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Me gusta lo que dice Jesús en el versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Y es que si te das cuenta, los primeros 4 mandamientos que se dan en el libro de Éxodo capítulo 20 están relacionados con Dios. No tendrás dioses ajenos, honrarás solamente a Dios. Y los demás mandamientos, que son 6, que nos quedan 6 de los 10 mandamientos, están relacionados con nuestro prójimo. Y no hay forma de no poder cumplirlos si no existe el amor a. Si tú no amas a Dios, no vas a poder cumplir los primeros 4 mandamientos. Si tú no amas a tu prójimo, no vas a poder cumplir los mandamientos. Si tratamos de llevar la ley de Dios, porque es una obligación, porque es algo estricto, porque es algo que me han enseñado constantemente, sencillamente no va a funcionar. Para poder cumplir la ley de Dios, el primer ingrediente que debe de existir en nuestro corazón es el amor. Y esto se relaciona mucho a una relación de pareja. Cuando una persona ama a alguien, si tú amas a tu pareja, a tu novia, a tus padres, a tus amigos, cuando te piden un favor, tú no lo ves como algo pesado. Tú no lo ves como una carga. Sencillamente lo haces con gusto. ¿Por qué? Porque los amas. Básicamente Dios nos está diciendo lo mismo. La ley, para que pueda ser cumplida, necesita tener amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Sucede algo interesante. Mateo 19, 16 al 23 relata una historia que tú bien conoces. La historia del joven rico. ¿Qué sucedió con este muchacho? Bueno, tú sabes que en la historia dice en la Biblia que este joven llega con Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, bueno, guarda los mandamientos, y le da un listado de ellos. El joven, orgulloso, satisfecho de lo que había hecho en su vida, le dice, Maestro, esto está muy fácil. Yo lo he cumplido, lo he hecho absolutamente todo esto. Y entonces Jesús dimensiona y lleva a la ley a donde realmente tiene que ejercer un peso en nuestra vida. Entonces Jesús le dice, ok, entonces vende lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Cuál fue la reacción de ese joven rico? Sencillamente dice la Biblia que se puso triste porque tenía muchas posesiones. Pero lo realmente interesante es que no era si tuviera mucho o poco,
sino que su amor lo había centrado en los bienes materiales. Su amor, su seguridad, incluso podríamos pensar que su autoestima lo había afincado en el dinero, en las posesiones que tenía. He ahí el gran problema de amar las cosas materiales, de amar el dinero. Y no me malentiendas, no te digo que tener una casa, que tener un auto, que tener un buen celular sea malo. Lo que es malo es amar eso y olvidarnos de lo demás. Porque al final nuestro primer amor radica en Dios y el segundo en nuestro prójimo. ¿El joven rico guardaba los mandamientos? Sí, pero los guardaba de una forma superficial. Y guardarlos de una forma superficial sencillamente no sirve de nada. Porque Jesús dijo, de estos dos mandamientos, amar a Dios y a tu prójimo, depende toda la ley. Tú podrás intentar engañar al ser humano y decir, sí, yo guardo la ley, yo guardo el sábado, yo diezmo, yo hago esto, hago aquello. Pero si la intención con la que se motiva tu corazón no es el amor, vano es lo que estás haciendo. Y la prueba es el joven rico. El joven rico había guardado toda la ley sin ningún problema. Había hecho lo que el decálogo de Moisés marcaba. Pero cuando se enfrentó con la verdadera dimensión de la ley, entonces fue cuando se topó con pared. ¿Por qué? Porque al final el amor que experimentaba radicaba en las cosas materiales. En ese sentido te quiero preguntar, ¿qué es lo que tú amas? ¿Dónde radican tus intenciones? ¿Dónde radica tu amor? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus pensamientos? Hay que preguntarnos precisamente esto, porque partiendo de esta respuesta es la forma en la que nos movemos en la vida. ¿Por qué a veces no voy a la iglesia? Porque tal vez realmente no amo a Dios. ¿Por qué me cuesta guardar el sábado? ¿Por qué me cuesta diezmar? ¿Por qué me cuesta amar a mi prójimo? Porque tal vez no estoy amando a Dios como realmente tengo que amarlo. Porque tal vez solo lo digo de dientes para afuera y no lo estoy viviendo. La lección entonces nos lleva más adelante al libro de Salmos, capítulo 135, versículos 13 al 19. Y quisiera detenerme en 3 versículos que me parecen interesantes. Número 1, versículo 14. Porque Jehová juzgará a su pueblo. Esta parte me llama la atención porque es interesante entender que el juicio no lo lleva un ser humano, lo lleva Dios. Y si Dios lleva un juicio, sus juicios son rectos y son correctos. Versículo 15. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de los hombres. ¿Dónde colocas tus esperanzas? ¿Dónde colocas tu amor? Comúnmente en ciertas épocas del año se ve que viene gente de diferentes lugares y viene a hacer procesiones para llegar a la basílica y poder adorar a la Virgen, por X o por Y razón. Pero esos ídolos, como lo dice la Biblia, son ídolos de plata y oro, hechos con manos de hombres. Y versículo 16, tienen boca pero no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no escuchan. ¿Cómo se ha de sentir Dios que, siendo el dador de la vida, siendo nuestro sustentador, siendo quien envió a su Hijo para morir por nosotros, no vayamos y le pidamos a Él? Un Dios poderoso, un Dios que te escucha, un Dios cercano a ti, y entonces prefieras pedir la ayuda de una estatua que teniendo ojos no ve, que teniendo orejas no escucha. A veces es interesante el razonamiento del ser humano. Y yo te pregunto, ¿tú y yo creemos en la Virgen María? Pues sí, creemos que existió, creemos que fue la madre de Jesús. Tenemos muchas ideas de lo que hizo, pero al final era un ser humano como tú y yo. Y como cualquier ser humano, falleció. Y al fallecer, regresó a la tierra. No registra la Biblia en ningún momento que haya resucitado. No registra la Biblia en ningún momento que esté en el cielo. Corrió la misma suerte que todos. Falleció. Y si es una persona que en su momento existió, pero que falleció, y yo le estoy pidiendo, ¿significa entonces que le estoy pidiendo a un muerto? ¿Significa entonces que de cierta forma estoy practicando
ideas que son incorrectas, pensando que alguien que falleció me escucha? Lo mismo sucede con los apóstoles, que el santo el santo aquel. Al final, no dejan de ser personas que sí, entiendo, existieron, vivieron, pero al final fallecieron. Eran seres humanos como tú y como yo. Pero al final Jesús, Él sí falleció, pero Él también resucitó. Y a Él sí podemos tenerle toda la confianza de poder pedirle lo que queramos. Porque Él con su sangre reconectó a la humanidad caída con nuestro Padre Celestial. Y es entonces en ese sentido donde Dios dice, es que espérame. No tienes por qué estar buscando en otra parte. No tienes por qué estar adorando a otros dioses. No tienes ni siquiera por qué echarle un ojito al horóscopo. No tienes que ver si te va a ir bien hoy porque el horóscopo lo dice. Sencillamente tú confía en que tu Padre Celestial te está cuidando. Zacarías capítulo 7 versículos 9 al 12, el versículo 10 dice: no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Y si hay algo que nos enseñan estos dos versículos, Salmos y el libro de Zacarías, es a entender que así como Dios repudia la idolatría, no es algo que Dios acepte, tampoco Dios acepta que se le maltrate a otras personas, que se les maltrate con dolo, con ahínco. Estos sencillamente son dos pecados que Dios no tolera. La lección del lunes se titula de esa manera: los dos mayores pecados. Y tú podrás decirme, no, bueno, yo solo adoro a Dios, yo solo sirvo a Dios, no tengo ningún problema. Pero ¿qué tal con este segundo pecado? No oprimas a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Y este es el que me llama la atención. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. ¿Cuántas veces no hemos pensado mal contra nuestro hermano, contra nuestro prójimo, aquí y en nuestro corazón? ¿Cuántas veces no hemos deseado que a alguien le vaya mal porque sencillamente nos cae mal? Porque no lo toleramos y decimos, ay, ojalá le vaya mal a esa persona, ojalá le suceda esto. Al final Dios dice, repudio la idolatría, pero también repudio a aquellas personas que actúan en contra de su prójimo. Y puede surgir una pregunta en nuestra mente. Bueno, si Dios repudia que actuemos mal contra nuestro prójimo, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi hermano? Más adelante en la lección lo estaremos respondiendo, pero antes de llegar a eso quisiera que pudiéramos ir al libro de Salmos capítulo 82 y vamos a detenernos en 3 pasajes, versículo 2, versículo 3 y versículo 8. Pero antes de eso quisiera leerte algo que menciona la lección que me gustó mucho. A lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, Dios se muestra constantemente apasionado a favor de los oprimidos, al tiempo que expresa su justa ira contra los victimarios y opresores. Si tú has sido víctima de abuso, de maltrato, si tú sientes que te han tratado mal en la vida, por X o por Y razón, ya sea tu familia, tus amigos, en la escuela, los compañeros, en el mismo trabajo, tu pareja tal vez, puedes saber que Dios se preocupa por ti. Y que Dios actuará también en contra de esas personas, porque al final Dios es un Dios justo. Y esas personas que obran mal van a tener su recompensa. Pero si algo debes de entender, es que no estás solo. Dios entiende tu dolor, Dios sabe lo que tú estás sufriendo, Dios sabe lo que estás viviendo. Y tú dirás, bueno, pero si es Dios, ¿cómo lo va a entender? Bueno, el mismo Jesús fue despreciado, fue negado por su amigo. Jesús fue crucificado porque su mismo pueblo pidió que lo crucificaran. Dios entiende lo que estás sintiendo. Dios entiende lo que estás viviendo. Y volviendo un poco al tema de hace un momento, ¿no es maravilloso saber que al Dios al que yo le pido es un Dios que tiene empatía conmigo? ¿Es un Dios que sabe lo que es llorar? ¿Es un Dios que sabe lo que es estar triste? ¿No es maravilloso eso? A mí me reconforta saber que tengo un Dios que me conoce, un Dios que está cerca de mí y que, así como Él vivió esas cosas, me puede entender y puede ayudarme. Y ahora sí, versículo 2 de Salmos 82. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Mira esta pregunta que se da en el Antiguo Testamento.
En diferentes ocasiones, la injusticia se puede ver plasmada una y otra vez. Y la pregunta desesperada, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? ¿Por qué tienen que actuar de esa manera? Yo creo que a ti en algún momento te ha ido mal en la vida porque alguien obró mal contra ti, porque alguien te acusó de algo que no habías hecho, porque alguien habló mal de ti, mil y un cosas que pueden suceder. Y yo creo que te has preguntado, ¿por qué la gente es así? ¿Por qué la gente actúa de esa manera? Y el versículo 2 dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? ¿Hasta cuándo llevaréis una vida incorrecta? Versículo 3, por lo tanto, defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. En la introducción te preguntaba, ¿qué es hacer justicia? Hacer justicia es poner todo el peso de los 10 mandamientos contra una persona. Es poner todo el peso del manual de la iglesia contra alguien que ha pecado porque eso es justo. ¿Sabes qué sucede en la iglesia comúnmente? Alguien peca y entonces rápidamente somos prontos para juzgar, para señalar, para criticar y decir, pecó, merece la exclusión, merece salir de la iglesia. Y para eso hasta juntas hacemos y ponemos a todas las personas para que voten. Y por si fuera poco, en algunas iglesias he sabido que llevan a la persona que pecó y delante del pleno de todos los hermanos, no de la junta directiva, delante de toda la iglesia, lo pasan al frente y dicen su pecado. ¿Qué necesidad hay de hacer eso? Para eso estamos bien puestos, para juzgar, para señalar, para atacar. Y no te digo que no se deba de hacer algo cuando alguien peca. Lo que te digo es que dedicamos tanto tiempo en juzgar y en criticar y en dejar caer todo el peso de la ley, que cuando la persona es excluida, es sacada de la iglesia, nos olvidamos completamente de esa persona. Nos olvidamos de visitarla, nos olvidamos de atenderla, nos olvidamos de preguntarle si está bien, cómo está su relación con Dios. Pero para juzgar, fuimos rápidos. Para discriminar, fuimos rápidos. Para actuar en contra de esa persona, fuimos rápidos y dijimos, merece la exclusión. Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de misericordia. Jesús habla de amor. Dios habla de perdón. Y a veces se nos olvida eso. Lo curioso es entonces que cuando la Biblia dice, haced justicia, no te está diciendo que tú vayas y midas los pecados de las personas. No tomes una regla y digas, tú hiciste esto, y mereces esto. Eso no nos corresponde a ti y a mí. Eso le corresponde únicamente a Dios. Lo que a ti y a mí nos corresponde cuando la Biblia dice hacer justicia es hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. Esa es la justicia que Dios espera de nosotros. Hacer lo que es correcto. ¿Y qué es lo correcto? Aquí lo dice claramente. Versículo 3. Defiende al débil, defiende al huérfano, ayuda al afligido, al menesteroso, al que tiene problemas. A ver, ¿por qué no vamos con ellos? ¿Por qué abandonamos a las personas que se han salido de la iglesia? ¿Por qué los abandonamos en su momento de mayor debilidad? Decimos, el proceso de la exclusión es el proceso de la redención. Sí, suena maravilloso, pero nadie va con esas personas. Nadie los abraza. Nadie les lee la Biblia. ¿Te parece que eso es correcto? Justicia es cuidar al débil, abrazarlos, hacerlos sentir que no están solos. Y versículo 8 termina diciendo el Salmo, levántate, oh Dios, y juzga la tierra. Y me gusta el contexto de esto porque al final el salmista termina diciendo, Señor, levántate porque solamente tú puedes juzgar de una forma adecuada. Solamente tú puedes juzgar de una forma correcta. Este mundo ya nos tiene cansados con sus juicios inmorales, con sus juicios corruptos. Levántate tú, porque solo tú puedes juzgar con justicia. Y entonces llegamos a la conclusión de este repaso, y la lección nos lleva al libro de Mateo, capítulo 23, versículos 23 al 30. Quisiera leerlos de forma rápida y por favor acompáñame. El versículo 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Esto era necesario hacer? Sí, pero sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis al mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo que fuera del vaso y del plato,
pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo fuera limpio por fuera. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiéramos vivido en los tiempos de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Es interesante notar cómo Jesús condena enérgicamente a los hipócritas. Y si te diste cuenta en los pasajes, Jesús por lo menos 4 veces dice, ay de los fariseos, ay de ustedes que son sencillamente hipócritas. Y no quisiera ahondar en esto porque el versículo es muy claro, pero solamente te quiero decir algo. Jesús dijo, por cuanto no eras bueno o por cuanto no eras bueno o eras malo, por cuanto no decidiste estar con Dios o con Satanás, te vomitaré de mi boca, porque no eras ni caliente ni frío, porque eras tibio. Si tú crees que por ir a la iglesia y poner una cara bonita, sonriente, un diezmo maravilloso, pero tu corazón está en otra parte, tus intenciones son la arrogancia, el orgullo, el ego, Jesús te dice, hipócrita. Tú sabes cuáles son las intenciones de tu corazón. Y más allá de que esto suene algo feo, creo que lo mejor que podemos hacer es entender que tenemos que analizar nuestras intenciones. Tenemos que analizar por qué estoy haciendo esto, por qué estoy haciendo aquello. ¿Qué me está motivando a hacerlo? Yo deseo de todo corazón que sea el amor de Cristo que nos motiva, que nos hace ser mejores. Y cerramos entonces con Lucas capítulo 10, versículos 27 al 37. Respondiendo a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo le entiendes? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, lo vio y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. ¿Quién es mi prójimo? Todo aquel que necesite ayuda. Y sí, pareciera que entonces todos se vuelven nuestros prójimos. Porque al final en este mundo caído, en este mundo de desesperación, en este mundo de caos, de problemas, ¿quién no tiene problemas? Y tú podrás preguntarte, pero ¿cómo voy a ayudar a mi prójimo si también tengo que cuidar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi mamá, a mi papá? Lo maravilloso de entender esta parte es que al hacer justicia, al hacer misericordia, Jesús no solamente pide que podamos dar algo económico. Hay mucha gente que necesita ser escuchada. Hay mucha gente que necesita ser abrazada. Hay mucha gente que se siente sola, que está en depresión, que está en ansiedad. ¿Por qué? Porque se sienten solas, deprimidas. Jesús nos llama a poder estar con ellos, a poder darles una palabra de ánimo, a poder compartirles la esperanza que tú y yo tenemos y sobre todo mostrarles el amor de Cristo Jesús, que sepan que en esta vida no están solos. Al final, la Biblia solamente habla de una palabra, amor. El que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor.
Entonces, si Dios es amor, tú y yo hemos sido llamados a manifestar amor a otras personas, a hacer justicia. Y hemos entendido que hacer la justicia es hacer el bien. ¿A quién? A mi prójimo. Y mi prójimo es aquella persona que lo necesita. Mi deseo es que juntos podamos mostrar ese amor y esa justicia a las demás personas. Así como Jesús lo ha hecho con nosotros, tú y yo también lo hagamos con los demás. Que el Señor te bendiga.